Pues muy buenas noches para todos, buenos días para algunos. Para Aperturas en Psicoanálisis es un honor presentar una conversación entre Francisco de Rú y Alberto Ferguson sobre el malestar en nuestra sociedad. Con esta iniciamos el ciclo acerca del malestar en la cultura. Permítame presentar a los protagonistas de esta conversación. Francisco de Rú es sacerdote jesuita y exprovincial de la Compañía de Jesús. Es filósofo y teólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Economía de la Universidad de los Andes y de London School of Economics. Adicionalmente, es PhD en Economía de la Sorbona en París. Dentro de sus apuestas más notables para la construcción de paz en el país está la creación del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Fue director del CINEP. Durante los últimos años, se desempeñó como presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la cual presentó su informe final el pasado 28 de julio de 2022. Actualmente es profesor Gesum en Boston College. Alberto Ferguson es médico, psiquiatra y psicoanalista, miembro fundador del movimiento Aperturas en Psicoanálisis. Es fundador del Instituto de Autorrehabilitación Acompañada y Fungrata en Colombia y FAS en los Estados Unidos. Es fellow en Ashoka, entidad dedicada a identificar y promover emprendedores sociales. Desarrolló la técnica de autoanálisis acompañado durante su trabajo con habitantes de calle con enfermedad mental grave. Fue parte de la delegación del gobierno en los diálogos para el proceso de paz con el ELN y durante los últimos años se desempeñó como asesor del presidente de la Comisión de la Verdad. Actualmente es profesor de la Universidad del Rosario. Francisco de Rú y Alberto Ferguson mantendrán una conversación y al final, pues tendremos un diálogo con todos los participantes. Sean ustedes muy bienvenidos. Doctor Alberto Ferguson, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes por estar acá. En efecto, como ha sido descrito, lo que tendremos es una conversación informal con Francisco de Rú. Conversaremos durante algún tiempo en que trataremos de transmitir las ideas básicas que queríamos compartir con ustedes y después abriremos la conversación con todos los presentes. Comienzo, algunos no lo saben, explicando un poco qué es Aperturas. Aperturas la constituimos un grupo de psicoanalistas, es un movimiento que iniciamos hace un tiempo con la intención de abrir el psicoanálisis, de aprovechar el psicoanálisis en muchos terrenos, en muchas áreas en que no se había aprovechado y también aprovecharlo de algunas maneras diferentes en la misma clínica. Las aperturas se han hecho a varios niveles, es una apertura entre distintas escuelas psicoanalíticas. Estamos honrando en este grupo el trabajo conocido de Freud, del múltiple interés del psicoanálisis, mostrando cómo aún más allá del diván es mucho lo que puede aportar este conocimiento a la cultura. También las aperturas que han existido en la parte técnica, ejemplo de cuál es el libro que hace unas semanas presenté en este mismo programa con Miguel Gutiérrez. En esta ocasión, en efecto, iniciamos el ciclo que hemos llamado El malestar en la cultura, es el nombre del ciclo, y comenzamos con el malestar en nuestra sociedad, pero en las sesiones que vienen, en los martes siguientes, incursionaremos también en lo que ha sido el malestar en la educación, el malestar en la ciencia, el malestar en las sociedades psicoanalíticas. Comienzo dando algunos elementos muy generales del texto conocido por muchos de los aquí presentes. En los nombres que veo sé que hay muchas personas conocedoras de estas teorías, del malestar en la cultura, pero los aspectos que son de dicho trabajo de Freud que nos interesan especialmente en esta conversación con Francisco de Rú son los siguientes. Recuerdan ustedes cómo
Freud resalta ese periodo largo de dependencia total que tenemos los humanos de otro ser humano para sobrevivir en lo básico. Desde muy temprano, casi que nuestro cuerpo tiene la experiencia que ha inscrito en nuestro cuerpo la necesidad del otro para sobrevivir. Es una época de Freud en que también están estos otros trabajos tan importantes en su aplicación sociológica y cultural, como es el porvenir de una ilusión, el porqué de la guerra, en la famosa carta, en el cruce de cartas con Einstein. Es donde Freud plantea que nosotros pasamos por esta época, esta etapa de la que él describía como sensación oceánica, de donde salen como los límites de esa energía que también sería como la fuente de los sentimientos religiosos. Es aquel trabajo donde él enfrenta esta dificultad tan grande de abordar científicamente el tema de los sentimientos, el tema de la vinculación entre la persona y el mundo, la difícil sensación de unidad del yo, cómo se va logrando esto, cómo interactuamos con la cultura, cómo hacemos esas transacciones, esas negociaciones entre la persona y la cultura para lograr ciertas formas de que ambas se sigan desarrollando. Incursión en la felicidad, incursión en el enamoramiento y muy importante para señalar es este momento en ese libro en que Freud se pregunta sobre las causas del sufrimiento de los seres humanos. Esto es muy importante en este momento para nosotros, para Francisco de Rú, para Pacho, como le decimos cariñosamente todos, y ustedes me oirán refiriéndome a él así, porque es como él se siente bien y como seguro querrá que ustedes se refieran a él también. Estas fuentes de sufrimiento que son la experiencia, que hacen parte pues de lo que hemos vivido estos casi 4 años con él y con todo el grupo de la Comisión de la Verdad, conociendo lo que fue la verdadera historia de lo que pasó en Colombia durante estos periodos de violencia y de guerra. Y él se plantea cómo, contrario a lo que se pensaría, que los humanos sufriríamos principalmente a consecuencia de nuestra debilidad biológica que nos hace enfermarnos, que nos hace ver que inevitablemente moriremos, nuestra impotencia frente a los fenómenos naturales. Y esto que Freud en esta época no tenía la conciencia que nosotros tenemos de los cambios climáticos y lo que está ocurriendo con todo ello. Pero Freud lo decía que la tercera, la verdad, la mayor parte de sufrimientos de los humanos no se originan en estos dos fenómenos, sino en medio de las relaciones humanas, en las formas diversas en que nos relacionamos a construir familias, a construir comunidades. Si bien construimos, también se generan enormes y difíciles de comprender, sufrimientos difíciles de entender a veces. O sea que eso impregna un poco el tema de esta noche y del ciclo que pensamos seguir como desarrollando en estos encuentros que hacemos con muchos de ustedes que ya son asiduos de este encuentro. Comienzo entonces la conversación específicamente y hago una primera intervención provocadora porque a todos nos interesa muy especialmente escuchar a Francisco de Rú hoy. Contándoles un poco cómo es esa conversación y cómo se integró y cómo comenzó de alguna manera ese diálogo que tuvimos él y yo y muchas horas de conversación que hemos tenido y que de alguna manera hoy por primera vez queremos hacer al menos en parte públicas. Había una coincidencia interesante entre nuestros antecedentes, digamos, los intelectuales, ¿no? En mi formación, pues yo ciertamente venía de conocer mucho a Freud y Francisco Pacho venía de conocer mucho al jesuita Lonergan y ahí nos unía el tema del insight, ¿no? Ambos abordados desde temas distintos, pero esos son los puntos de entrada, ¿no? En cómo nos damos cuenta, cómo entendemos, cómo esclarecemos, ¿no? Cómo esclarecemos nuestro mundo interior y obviamente también cómo se va esclareciendo el mundo exterior de alguna manera. En mi caso y en el de él, no entramos a la Comisión de la Verdad
de ninguna manera en calidad ni él de sacerdote ni yo de psicoanalista, ¿no? Ciertamente las razones de nuestra participación es distinta, lo cual no quiere decir que uno no llegue con el bagaje que tenga, ¿no? Y ciertamente las herramientas, por lo menos en mi caso, que había adquirido por muchos años como psicoanalista, me permitieron vivenciar, observar, hacer muchas cosas en la Comisión de la Verdad que, que sin ellas no los hubiera podido hacer. Y me atrevo a pensar, pero lo escucharemos de él, que si bien él nunca estuvo en la Comisión de la Verdad en calidad de sacerdote jesuita, seguramente su formación, su disciplina, ¿no? Le ayudó también profundamente en estas labores complejas de la Comisión de la Verdad. Pero es importante que no es en esa calidad que ingresamos. Les anticipo algunos puntos que profundizaré más adelante, mostrando cómo de las primeras cosas que al estar en la Comisión de la Verdad, para mí seguramente por mi formación previa visualicé es la enorme dificultad y el enorme sacrificio emocional que implicaba para todas las personas de la Comisión de la Verdad, desde el documentador que en los territorios escuchaba testimonios, hasta los comisionados y las comisionadas, el enorme esfuerzo emocional que existe el enfrentar la verdad. Nosotros muchas veces alegremente decimos queremos verdad, deme verdad, pero se nos olvida que la dosis de verdad que los seres humanos toleramos es una determinada dosis y requiere un determinado proceso para ser asimilado, cosa que seguramente yo había aprendido claro en mi experiencia como psicoanalista, en la que uno ve el proceso, la dificultad, los obstáculos que pasa y sobre todo la noción de proceso, que la verdad no puede ser botada de repente a unas personas sin una preparación previa y sin un acompañamiento, un acolchonamiento para que eso se diera. Y esto hizo parte de muchas reflexiones iniciales, como una cosa es cómo vamos a ubicar ciertas verdades de lo que pasó en Colombia, cómo las vamos a pensar, sobre todo cómo las vamos a sentir, pero después cómo las vamos a transmitir y cómo vamos a acompañar a la gente a que esto pueda ser pensado y sentido. Porque dicho de alguna manera, si no se hace como los humanos lo toleramos, pues simplemente acudimos a nuestros mecanismos de defensa habituales de negar o de aislar el afecto de la idea, mecanismos que no son muy familiares. Eso fue objeto de mucha reflexión, cómo se puede hacer esto sin dañar y a las personas que están captando esa verdad y al mismo tiempo cómo logramos que estas personas puedan procesar esto de alguna manera y cómo se acompañan estas cosas. Y un poco mi rol se empezó a volver bastante eso, el de acompañar a personas de la misma comisión en esa difícil labor de poder ver y sentir las verdades. De lo primero que apareció a mi mente, claro, y que lo aplicamos y lo pensamos mucho, es como no es posible ver la verdad de afuera si no se ha mirado mínimamente la verdad interior del que va a mirarla afuera. Y que esto tiene que ser hecho antes de mirar la verdad de afuera, durante la mirada de la verdad externa y posteriormente. Y que tiene que haber un acompañamiento grupal para tolerar la verdad. Son muchos los casos en que yo veía en las conversaciones que tenía con las personas, en que quienes tenían que recoger la verdad, muchas veces en los territorios, no soportaban, tenían que interrumpir, es decir, no podían oír más, tenían que interrumpir porque se quebraban, obviamente, ¿no? Porque seguramente no se dimensionó con el paso del tiempo, eso se empezó a entender, ¿no? Que no se podía simplemente someter a una persona a que escuchara la verdad y la pudiera además pensar y sentir de una manera creativa. En toda esa época empezamos a entender cómo la capacidad que la Comisión de la Verdad tendría que volverse, tenía que entender una palabra muy común en el mundo psicoanalítico de contención del país, de alguna manera, de los ciudadanos, de las ciudadanas, de la gente que iba a recibir la verdad, cómo se le daba contención en el sentido, porque esto a veces tiene el equívoco, la palabra contención a algunas personas les suena a represión, ¿no? Contención me refiero la posibilidad de acolchonar, de acoger
a esa persona mientras procesa esas verdades muy duras que está sintiendo. Eh, Empezamos a enfrentar temas que nos tocaban profundamente, como entender que los victimarios de crímenes horrorosos, ¿no?, que tuvimos, en que, como siempre lo decimos, nuestros horrores superan cualquier otro evento de la historia que hubiéramos tenido noticia. eh, no eran no se podían reducir a pensar que eran personas enfermas mentales quienes habían cometido estas cosas horribles y estos crímenes de lesa humanidad, sino que al contrario, si yo me ponía mi cachucha de psiquiatra clínico en ese momento, a la gran mayoría seguramente no les encontraba ninguna patología específica, sino tendría que certificar que eran sanos, lo cual volvía el tema aún más complejo y nos invitaba a tener que entender la dinámica de lo que pasó en este país por otras vías y no simplemente, obviamente, destaparlo de alguna otra manera. Eh, Tuvimos que entender la diferencia entre saber y entender. eh, Tuvimos que entender la importancia de las diferencias razonables en las explicaciones. En fin, esta primera intervención mía la hago a la manera de provocar una primera reacción de Francisco de Rú a estos temas, y seguiremos conversando durante algunos minutos para después darles a ustedes la palabra. Pacho, por favor, te escuchamos todos y muchas gracias por estar acá. Es una cosa que todos los que están acá, conozco a muchas de las personas que están acá, valoramos mucho tu gestión, tu trayecto, tu historia de vida, lo que has logrado, lo que has hecho. Te escuchamos con mucho interés. Pues Alberto, es a mí a quien me corresponde agradecer, te agradezco inmensamente el que me hayas sugerido y luego invitado a poder tener esta conversación con tus colegas, con tus amigos. Y me siento muy honrado en que en esta ocasión en que estás justamente abriendo esta conversación amplia que hace sobre el psicoanálisis, pues a mí que no soy psicoanalista y me permitas compartir con ustedes que han caminado tanto en estos terrenos. Te lo agradezco mucho y quisiera contarle a todas estas personas que son amigas, amigos tuyos y que son personas tan valiosas que la presencia tuya en la Comisión de la Verdad y esta ampliación del psicoanálisis en tu persona, hacia lo que fue la Comisión de la Verdad, fue de un significado inmenso. Yo te agradezco que hubieras aceptado ser mi compañero de trabajo, mi interlocutor continuo, que te hubieras tomado el cuidado en muchas ocasiones de redactar pequeños documentos. Redactaste más de 60 documentos que me enviabas y que daban lugar a conversaciones que profundizáramos. Y además te dedicaste con mucho cuidado a acompañar a personas de la comisión en un grupo que vivía desafíos, como lo acabas de decir, fortísimos, y que apareció de pronto, porque en la comisión aprendimos que para enfrentar cosas muy difíciles con los actores, tanto con las víctimas como con los perpetradores o los responsables, solíamos decir, a la gente había que prepararla mucho, pero la gente de la comisión sí no se pudo preparar. Fuimos nombrados los comisionados por un comité de escogencia formado por personas que no tuviesen nada que ver con el proceso de La Habana, y por eso se escogió a 3 magistrados internacionales de cortes internacionales, un magistrado colombiano escogido por los magistrados de las cortes colombianas y una científica elegida por los rectores de las universidades públicas, que terminó siendo una mujer maravillosa, además por fuera de las ciencias sociales, una mujer doctora en química. Ese comité de escogencia nos escogió a nosotros y nosotros nos encontramos escogidos sin haber trabajado nunca juntos. Y entonces ese grupo de 11 fue el que dio origen a un grupo que después iba a tener más de 500 personas, a estar en 28 lugares distintos del país, de los más difíciles, en las llamadas casas de la verdad, y también a recorrer 24 países donde se hicieron nodos con el exilio, poco para mostrar la complejidad de lo que estábamos haciendo, entrando de una, sin ninguna preparación especial, a recibir lo que nos
se nos daba por mandato, que era, ustedes tienen que esclarecer lo que aconteció durante el concilio, tienen que dignificar a las víctimas e invitar voluntariamente a los responsables a aceptar responsabilidades, porque nosotros, distinto de la JEP, no éramos un ente jurídico, no lo fuimos y no podíamos por eso llamar a declaraciones obligantes o obligadas. Deben además contribuir a la reconciliación en los territorios y además formular caminos para la no repetición. Comprenderán que hacer eso en tan poquito tiempo, sobre presiones inmensas y en continua comunicación, donde el dolor era central, porque lo primero de todo esto eran las víctimas, pues tuvo un gran aporte en una persona como la que Alberto nos dio, en su enorme proximidad a las cosas desde la profundidad de donde él venía, el trabajo, por supuesto, con estas personas de la calle con las cuales habías, Alberto, aproximado a fondo el drama de la vida, y luego pues tu larguísimo y muy reconocido trabajo de clínica. Esto fue, pero yo sí quiero decirles, esto fue pues, de una densidad impresionante. Y Alberto, muchas veces conversamos sobre cómo organizar este proceso. Por supuesto, muy discutido entre los 11 comisionados. Eran, si ustedes quieren, el lugar donde se recibía la totalidad de esta construcción que encontraba víctimas diferenciadas de todas partes. Nosotros no podíamos establecer a priori con qué tipo de persona íbamos a hablar en el Catatumbo o en Tumaco o en Buenaventura o en el Sumapaz, sino que las personas se presentaban y una vez era la mujer cuyo cuerpo había sido convertido en un campo de guerra, otras veces era el muchacho que lo habían llevado a la guerra desde los 11 años o la niña que en la guerra la habían obligado a abortar, otras veces era la mamá de un falso positivo que llegaba despedazada porque a su hijo lo asesinaron en circunstancias espantosas, otras veces eran las personas que nos hacían un plantón, las mamás enfrente de la Comisión de la Verdad, las mamás que buscaban más de 100.000 desaparecidos en Colombia, otras veces eran soldados sin piernas por las minas antipersonas, es decir, en esa complejidad de entrada de víctimas y de debates, la comisión estaba recibiendo la totalidad de esto y tratando, en primer lugar, como bien decías, Alberto, primero que todo fue lo primero que nos propusimos en el método, escuchar, escuchar y estar atentos en la mejor manera posible. Recuerdo nuestras conversaciones en que tú insistías en la necesidad de prescindir de nuestras posiciones traídas, abandonar cualquier juicio preliminar, estar muy sensibles a lo que la gente nos aportaba y sobre todo sentir lo que la gente traía. Esto, por supuesto, inevitablemente llevaba a sentimientos muy profundos al lado de las personas y a realidades que nos movilizaban inmensamente. Pero luego la comisión no era una comisión de la memoria, no estábamos haciendo simplemente, presentar simplemente el relato, sino que teníamos la responsabilidad de explicar. ¿Cuál quiere decir? Había que entender lo que pasó y entonces el paso ulterior era ya mucho más complicado. Había que ir aceptando las preguntas que se levantaban, había que enfrentar esas preguntas con el mayor rigor posible y así en adelante, que podemos conversarlo más, cómo desde esta actitud que tú introdujiste, ese nombre, esa palabra de la contención de todo lo que estábamos recibiendo, cómo poder ir hacia la producción de una realidad colectiva. Yo sí quiero contarles que yo me siento muy satisfecho de finalmente, después de esfuerzos muy profundos y donde tuvimos que implicarnos como personas, sufrir como compañeros de camino, aceptarnos, mantenernos unidos hasta donde fue posible. Se nos fue, pues no solamente se nos murieron dos compañeros en pleno trabajo, Alfredo Molano, que todos queremos mucho, ustedes lo conocieron bien, y Angelita Salazar, Angelita por el COVID y Alfredo hasta la última semana estuvo al lado de los campesinos
como Angelita estuvo hasta la última semana al lado de las comunidades negras en Urabá. Pero en medio de estas tensiones y fue bello poder decir lo que produjimos fue un documento colectivo. Es el resultado de un esfuerzo común, es lo que pudimos hacer con toda seriedad y honestidad, es lo que sentimos y llegamos a la conclusión con toda responsabilidad que había que entregarle al país. No es una tarea final, al contrario, la búsqueda de la verdad es siempre una búsqueda, como no lo, ustedes sí que lo saben, y si lo es en una persona, lo es en la totalidad de un país, y por supuesto aparecen nuevas preguntas, aparecen que no alcanzamos a verlas o que nos desbordan, aparecen nuevas formas de interpretación, aparecen nuevos datos, pero sí queremos que Colombia tenga el coraje de estar mirando siempre la tragedia tremenda. Y déjenme darles, perdóname Alberto, dos o tres cosas que me parecen centrales para tenerlas presentes. El ejército nos entregó la cifra de 47.000 hombres del ejército y de la policía que murieron en combates durante los años que vienen del año de 1985 hasta el año 2018. Un número mayor entre guerrilleros y paramilitares murieron también en combates. Es decir, estamos hablando de cerca de, este es el horror, de 120.000 jóvenes colombianos que murieron en el campo de batalla en combates sin sentido. Una guerra absolutamente absurda. Pero además, por cada uno de esos muchachos que murió en combates, murieron en Colombia por lo menos 8 civiles, en las masacres, en las desapariciones forzadas, en los desplazamientos, en las minas antipersonas sembradas en los campos. Es decir, tenemos una realidad de 500.000 a 600.000 personas que no hubieran muerto si no hubiese habido guerra en Colombia. Y en torno a eso, pues una victimización que realmente pasa a los 10 millones de personas y que consiste pues en la cantidad de mamás, de hijos, de esposas, pero también de las personas que sin morir en otras formas fueron victimizadas, como más de 50.000 secuestrados y como más de 16.000 niños llevados a la guerra. Quiero poner eso ahí simplemente porque me parece que tener la profundidad de esas cifras es importante para saber de qué estamos hablando y por qué Colombia tiene que mirar eso con inmensa seriedad. Y es allí donde venía la invitación que tú nos hacías. Hay que contener la totalidad de lo que estamos enfrentando. Hay que tratar de recoger y buscar caminos hacia el futuro. Esa es la primera forma como yo reacciono a lo que nos traes y me parece interesantísimo que retomemos de esas conversaciones que tuvimos, Alberto, que fueron tan importantes para lo que finalmente la comisión produjo, como un punto de partida, no como un punto de llegada, sino de partida para que sigamos avanzando los colombianos y comprendamos el malestar de la cultura en Colombia y por qué esas reacciones tan profundas que yo siento que en el fondo Freud, perdónenme, yo soy el que menos puedo interpretar lo que Freud está diciendo, pero esas relaciones tan difíciles entre la pasión del Thanatos o del Tánatos, por una parte tan fuerte en Colombia, y por otra parte la pasión del amor en las diversas formas como se vehicula el amor, y también de la posibilidad de una construcción social entre estas fuerzas tan difíciles y de una tensión tan alta en Colombia. Pacho, no te pongas ningún límite en tu tiempo, ¿no? Todo lo que, es decir, redondea con toda tranquilidad que tenemos tiempo de yo tener tiempo de responder. No sé si quieres seguir un poco, muy bienvenido. Si quieres que te reaccione yo ahorita un poco y plantee otros puntos también. Una de las cosas que quisiera plantear por adelantado y que yo finalmente, pues esa es una construcción colectiva preciosa, ¿no? Y durísima, durísima, pero importantísima. Más de una vez a mí me dijeron, ¿usted por qué no? Ante la sorpresa de quiénes éramos los comisionados, no pocos me dijeron, ¿por qué no hace una especie de comisión paralela de personas de absoluta confianza suya?
que produzcan una manera de pensar que realmente corresponda a su criterio sobre lo que ha pasado en el país. Pero me pareció que eso no era legítimo, que eso no era decente. Nos habían nombrado a 11 personas, se había creado un comité de escogencia con enorme cuidado para que nos escogieran. Ese era el equipo y había que trabajar entre nosotros. Y, y, pero entre las cosas, una de las cosas, por ejemplo, que yo fui sintiendo cada vez más es cómo nosotros estábamos metidos en la expresión que utilicé fue en un modo de guerra. Y quisiera tocar esto porque siento que eso continúa en el país. Pues si ustedes quieren, en un horizonte de guerra, estábamos metidos como en una campana de guerra los colombianos. A mi juicio tiene su origen, cuando estudiamos mucho el origen de lo que pasó, el país arranca con unos grupos de campesinos, estamos viniendo de la violencia grande, la violencia entre los partidos, y entramos en el Frente Nacional con unos grupos campesinos que se organizan con armas para proteger unas tierras, y por supuesto está el Partido Comunista, y el Partido Comunista contribuye a que ese grupo de Marulanda tome unas posiciones revolucionarias y plantee unas posiciones políticas. Pero estamos hablando de 300, 400 campesinos para un debate político, y en lugar de solucionar el asunto en una conversación política, que por supuesto tenía que ver con la tierra, y además Estados Unidos estaba pidiéndonos que hiciéramos reforma agraria en ese momento, y también en el contexto de la Guerra Fría, en lugar de tomar las cosas en esas primeras guerrillas que por supuesto planteaban problemas políticos que había que resolver en el país, en vista de que se han levantado en armas, toma una posición que es legítima, que es por supuesto la defensa legítima de las instituciones, pero desde entonces se engancha en una guerra y de esa guerra no nos salimos. Y la guerra va tomando, va creciendo, va tomando sus propios caminos, sus propios volúmenes, nunca nos salimos de allí. Cuando entra el narcotráfico en los años 80 y se vincula con el conflicto y entra a financiar al paramilitarismo y luego a financiar a las FARC, la guerra se acrecienta brutalmente y tenemos los momentos más difíciles, más o menos entre el año 1986 y el año 2008, donde la magnitud de la violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario es enorme. Se logra ese acuerdo de La Habana, que es importantísimo, importantísimo. Cierto que seguimos sufriendo por muchas cosas, pero es decir, hoy en día hay masacres en Colombia cada 15 días, cada 20 días. Tristísimamente aparecen 3 o 4 personas asesinadas simultáneamente y han seguido matando líderes, pero esto nunca es lo mismo a lo que vivíamos durante los tiempos del conflicto con las FARC. Ustedes lo recuerdan, las masacres de entonces fueron masacres de 100 personas, de 80 personas, de 50 personas. Los desplazamientos eran de 500.000 personas al año. El hospital militar estaba absolutamente lleno de soldados heridos. Hoy la situación es distinta, por supuesto, pero quisiera decirle francamente, si bien terminó el conflicto armado duro entre el Estado colombiano y las FARC, eso terminó, y la inmensa mayoría, el 85% de los hombres de la FARC y de las mujeres seriamente tomaron el camino, con todas las fragilidades y todas las dificultades, pero tomaron el camino de la paz. Les falta todavía la sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque estos hombres que están en el Congreso todos van a ser condenados. Creo que hay solamente uno o dos que no tiene protocolos jurídicos en contra. Pero lo que quisiera decir es, esa guerra entre armados, por lo menos entre el Estado y la FARC, terminó, pero el conflicto o el modo de guerra sigue al interior de la sociedad colombiana. La guerra no fue, por eso la guerra colombiana es tan complicada, está lejos de ser simplemente una confrontación de ejércitos y tiene profundidades de raíces hondísimas.
sí, en el malestar de la sociedad, en el sufrimiento colombiano, no solamente en los dolores de todos los lados, sino también en las agresiones, en, la, en los gritos de indignación de todos los lados, en la falta de serenidad interna. Y ahí sí que nos encontramos en un campo en el que pues necesitamos realmente ponernos en una actitud de un humanismo radical, de abrirnos a la comprensión de un sufrimiento societal inmenso y de acompañar a esta sociedad eh, a, a construir juntos un futuro. Qué bueno que pudiéramos hacer una cosa que las víctimas nos invitaron muchas veces en este proceso. Lo que queremos es que estas cosas, no queremos venganza, ni siquiera queremos dinero, cuando ya se podía satisfacer el derecho a decir la verdad. Lo que queremos es que nunca más le vuelva a pasar a Colombia lo que nos pasó a nosotros. No queremos que castiguen a mis secuestradores con el mismo sufrimiento que me infligieron a mí y a mi familia, sino que a nadie lo vuelvan a secuestrar a Colombia. No queremos que me regalen millones de pesos porque me dejaron sin piernas los guerrilleros, sino lo que queremos es que ninguna más haya que tener un soldado en Colombia o un niño colombiano sin piernas por las minas antipersona. ¿Cómo podemos en las diferencias, comprendiendo lo que nos pasó, ¿sí? Aceptando que tenemos puntos de vista políticos distintos, que tenemos puntos de vista ideológicos distintos, que tenemos puntos de vista religiosos distintos, que en Colombia además hay agnósticos, ya hay ateos, que tenemos relaciones de género distintas, que tenemos culturas distintas, etnias distintas? ¿Cómo podemos juntos, en esta maravilla que la riqueza de Colombia son estas diferencias, construir con paz y con serenidad el futuro para los niños de Colombia? Ahí llego, Alberto, y quiero oírte. Muchísimas gracias, Pacho. Y sí, te traigo algunos temas, siempre a la manera de lograr provocar tu opinión acerca de los mismos. Tratando de, como decíamos al principio, de compartir con este maravilloso grupo de 120 y pico personas que nos acompañan hoy, lo que fueron algunas de nuestras conversaciones en esta época. Em, eh, la, la- la Comisión de la Verdad fue una institución que como institución fue muy sui generis, por decirlo menos. Tenía un tiempo limitado, tenía vigencia hasta cierto momento, era muy grande, no digo excesivamente grande, sino tenía muchas personas involucradas y se logró en medio de todas esas dificultades una impresionante, yo la llamo así, organización del conocimiento. El ambiente de la Comisión de la Verdad fue un ambiente de estudio, de academia en su mejor sentido, también de compromiso social, también de compromiso político. Y es impresionante los valores que surgieron ahí. Yo he siempre pensado, todas estas personas que aprendieron en la comisión, que entendieron cosas del país, porque es que las cosas no se reemplazan. El informe transmite muchas cosas, pero hay una cantidad de cosas que no logra transmitir el informe, ni lograría transmitir ningún informe. Lo que uno capta de lo que pasó en Colombia, escuchando a las personas y ni siquiera habiendo escuchado directamente los testimonios primarios, sino escuchando a las personas que conocieron en los territorios lo que ocurrió, se hace una idea que no hay informe que lo pueda traducir. Transmitir, reflejar, mostrar. Quizás por eso es tan importante lo que hizo la comisión con el arte, porque hay cosas, y a todo este grupo que está aquí, yo sé que eso no les es ajeno, hay cosas que solo se pueden decir con el arte, ¿no? Hay cosas que solo se pueden cantar, que solo se pueden volver una película, volver una novela, volver un cuento, y que transmiten a mayor profundidad la verdad de lo que la transmitiría muchas veces el mejor reporte o el informe más académico en su sentido más tradicional. Luego, ese recurso del arte es muy importante y es lo que ha hecho la gente. Hay gente que sus dolores y sus sufrimientos y estas cosas horrorosas a las que se estaba refiriendo que pasaron en nuestra guerra,
las personas no las pueden hablar, muchas las han logrado volver arte de alguna manera, volver una canción o algunos volver un sueño, ¿no? Cosa que nosotros también pues entendemos que puede pasar. Es la dificultad de pensar y sentir lo que ocurrió. Es una cosa muy complicada, pero esta organización del conocimiento que se creó en la comisión fue el comienzo. ¿Y con esto qué quiero decir? Yo siento que todos los que salimos de la comisión, ¿no? Salimos con una como especie de obligación de seguir en esto de alguna manera, porque esto fue el comienzo, pero tenemos unos elementos y tenemos una capacidad adquirida en la Comisión de la Verdad, que tener capacidades crea obligaciones y crea responsabilidades que nos hace tener que seguir avanzando en esto. Yo te decía en nuestras conversaciones, ¿te acuerdas cuando tú decías que terminaba el periodo de la Comisión de la Verdad en agosto 30? Siempre lo recordaré, y que terminaba tu presidencia y yo te decía, termina tu cargo de tiempo definido, de término fijo, pero empieza una posición vitalicia que es tu calidad de expresidente de la comisión, que será vitalicio, ¿no? Cada proporción de cada persona que está en la comisión es lo mismo. Lo que aquí aprendimos, lo que aquí vimos, es una cosa que la tenemos que seguir procesando y seguir trabajando. La disciplina. Tú te acercaste a un tema de estos que mirábamos ahora y que tanto lo pensamos. Una cosa muy distinta que hace parte de lo que llamábamos el talante de la comisión, ¿no? Cuando hablábamos de que tiene que contener al país y también tiene que tener su talante. Parte de ese talante es que la verdad, es la búsqueda de la verdad, que obviamente nunca termina, ¿no? Pero es una actitud, es una permanente búsqueda más allá de la ideología y de las creencias que uno tuviera antes. Aquellos que sobrevivimos emocionalmente en la comisión, pienso yo, somos aquellos que muy pronto en el proceso nos dimos cuenta que teníamos que estar dispuestos a cambiar nuestras posiciones anteriores con las que habíamos llegado, ¿no? Tienen que estar dispuestos al verdadero diálogo, que se caracteriza por eso, ¿no? Porque está uno dispuesto a cambiar, a escuchar al otro, pero no solo escucharlo, sino a que lo que escucha del otro lo cambie, lo modifique, lo haga evolucionar. Esa actitud que se desarrolló en buena parte, porque al principio se veían como estas cosas humanamente eran distintas y uno buscaba la verdad para tratar, se fija lo que yo siempre he dicho, es distinto el que busca la verdad para confirmar sus creencias que el que busca la verdad estando dispuesto a cambiar sus creencias. Y detalles de ese estilo los fuimos identificando, los fuimos ubicando y tratando de que se permearan en toda la actitud y lo que es el talante de la comisión, que la comisión de la verdad tenía que de alguna manera estar, no podía involucrarse en unas primeras reacciones a lo que es bueno, a lo que es malo, a lo que es bonito, a lo que es feo, a lo que hay que condenar o no. No, hay que como comprender que coloca en una posición distinta a la persona. Entiendo que eso es algo que intentamos hacer muchas veces quienes trabajamos clínicamente, obviamente sin lograrlo plenamente, pero por lo menos una intención, ¿no? Prescindir no solamente de nuestros prejuicios, tal vez recordando, pues, como a Gadamer y otros pensadores, uno diría la palabra prejuicio, pero es prescindir que sabemos que no es destruirlo, es saber que lo tenemos, al contrario, y cómo a pesar de tenerlo, pudiéramos por una rendija, ¿no? Ser capaces de que se nos asome la verdad y permitir que nos cambie. Pero esos son de las cosas, de los aprendizajes más profundos, tal vez entender que si alguien está buscando la verdad, tiene que estar dispuesto a dejarse cambiar y modificar sus temas. Aprendimos, Pacho, y lo has mencionado indirectamente, sí, hubo dos personas, dos comisionados que murieron. Sí, no diría oficialmente por esta causa, por la otra, pero todos, si algo aprendimos en la comisión, los que vimos los casos, es cómo la guerra y la historia queda inscrita en los cuerpos, ¿no? Y cómo los cuerpos tienen la historia y los cuerpos transmiten la historia, temas que él es muy afín a los psicoanalistas, ¿no? Y los que trabajamos en la comisión no somos ajenos a eso. También esas historias
llegaban a nuestros cuerpos, ¿no? Impregnaron nuestros cuerpos, enfermaron nuestros cuerpos a veces. Y que era lo que veíamos que ocurrió en el país y también ocurría de alguna manera en la comisión, en ese proceso de aprendizaje, que es un aprendizaje con dolor, un aprendizaje con sufrimiento, pero que se procesa de alguna manera. Es difícil, todos, creo que no había nadie que haya trabajado en la Comisión de la Verdad que no acepte conmigo ahora, si me permiten usar mis términos, en que esta terminación y alejarnos ha sido un duelo muy complicado de elaborar. Es un duelo difícil, porque la vinculación es muy profunda y muy complicada. También vimos cómo el informe, al lado de estas transmisiones como el arte, nosotros hablábamos del acontecimiento de la comisión. Cuando la comisión empezó, cuando empezó la Comisión de la Comisión de la Verdad empezó siendo irrelevante en el país, ¿no? Una gran cantidad de personas que uno le preguntaba eso decían, ¿y eso qué es? ¿No? Y eso, sí, una cosa de los acuerdos de La Habana, sí, bueno, pero eso qué van a hacer ahí, no. Es decir, era como irrelevante. Los primeros estudios que hicimos con expertos de qué significaba la verdad para los colombianos y colombianas mostraba que era como una moneda de cambio, de alguna manera, era un instrumento para lograr algo, para lograr otro, pero no tenía un valor en sí mismo, ¿no? Por eso decíamos, Pacho, en las conversaciones, cada vez que aparecían y siguen apareciendo y seguirán apareciendo los cuestionamientos a lo que dice la Comisión de la Verdad, hablando tú que pusiste la palabra del modo de guerra, qué maravilla que el país se puso en modo de verdad, ¿no? Y el hecho de que se ha puesto en modo de verdad es un gran logro de la comisión y que la gente diga, eso que usted dijo es mentira. Pues el que diga que eso es mentira es muy bienvenido, está en modo de verdad, está pensando eso que usted me dijo no es. Bienvenida a la mentira. Como también empezamos a respetar la mentira, respetarla, por más de que buscáramos la verdad, como parte del proceso humano que alguien requiere para ir llegando poco a la verdad. Nosotros no llegamos a las verdades en ningún terreno linealmente, ¿no? Es en medio de avances y retrocesos que incluyen momentos de mentira, momentos de engaño y momentos muy difíciles, ¿no? O sea que estos son como otros puntos. Nosotros valoramos mucho un espacio que muchas personas lo tuvieron a su manera, que es un espacio valoramos el silencio, que Freud habla de eso en el malestar en la cultura. La importancia del silencio es grande, ¿cierto? Es una cosa como necesitamos momentos, hay cosas que solo se pueden procesar en silencio, cosas que solo se pueden pensar en silencio. De hecho, teníamos algunos espacios para tratar de lograr este tipo de momentos. Es decir, es una experiencia humana que incluye todo lo humano, lo intelectual, lo emocional, la alegría, el amor, el sufrimiento, la decepción, la frustración, la rabia, ¿no? Y eso es lo que seguramente requiere el país para ir procesando esto. Nosotros sabemos que esto apenas comienza, ¿no? Apenas comienza y veremos cómo se sigue procesando. Te traigo estos puntos tan afines a nuestras conversaciones para escuchar un poquito tus reacciones nuevamente, Pacho. Pues mira, me tomo de lo último que acabas de decir, Alberto. Si alguna sensación tengo yo es que lo que hemos hecho y lo que hemos percibido y hemos podido vivir juntos, y cuando digo juntos, la totalidad de los que hemos estado en este proceso, pues es por una parte efectivamente una transformación en nosotros mismos, un efecto sobre el país y sobre los países. A mí me impresionó mucho estando en España hace un mes largo y estando aquí en Estados Unidos, la resonancia sobre las cosas que hicimos, la resonancia en la Unión Europea, pero la resonancia en todos estos escenarios de Colombia donde hemos podido estar, sobre todo acompañados con obras de arte, como bien dices, pero al mismo tiempo percibir que de estas cosas que uno termina y se da cuenta de que, no sé si ustedes tienen esa sensación de tantas cosas que uno dice, captamos en que hay algo que está emergiendo, que se está desarrollando,
hay una verdad que está emergiendo, pero hay toda una tarea por delante, hay una magnitud inmensa de desafíos que hay que continuar. Una de las cosas que me impresionó mucho en el equipo, en eso que tú llamas la transformación y el aprendizaje de la gente del equipo, fue lo que lograron quienes en la comisión estaban haciendo los procesos que llamamos nosotros de reconocimiento, que fueron algunos de los escenarios más hondos de transformaciones humanas. Para ponerles un ejemplo, el día, por ejemplo, que la comisión finalmente llega al pueblo de Caicedo, en Antioquia, con los hombres de la FARC que perpetraron el asesinato de Guillermo Gaviria y de Gilberto Echeverry, y al mismo tiempo con el dolor del pueblo, con la esposa de Gilberto allí presente y la hija y la hermana de Guillermo, y nos encontramos ante esa totalidad de todo un pueblo en una plaza para ver realmente si iba realmente a producirse el acontecimiento del reconocimiento público de la verdad en detalles, que es lo que la víctima pide, que es una cosa que aprendimos. A la víctima no la tranquiliza simplemente el que el responsable diga yo acepto responsabilidad sobre ese crimen, en una especie de show en que aparece casi como un héroe que se sacrifica delante de las víctimas para que quede claro que tiene la capacidad y la generosidad, ¿no?, de reconocer. No, las víctimas quieren que el victimario cuente en detalle qué fue lo que hizo y cómo su ser querido fue finalmente destruido en el conflicto. Es muy interesante porque las víctimas quieren saber eso. A mí me impresionaba, por ejemplo, con las mujeres que estuvieron secuestradas, porque ellas sabían lo que les había pasado, lo sabían perfectamente, lo habían vivido en sus propios cuerpos, pero querían que públicamente, lo que querían que les iba a dar tranquilidad, porque era la manera de comprender que realmente estaban ante un hombre que estaba arrepentido y que había comprendido la magnitud del sufrimiento de que él había sido actor. Lo que querían era escuchar de los responsables en detalle lo que habían hecho. Ahí en Caicedo se produce eso que es muy impresionante, pero ya para ese momento habíamos aprendido mucho. Hubo un largo trabajo con los hombres de la FARC que inicialmente hacían explicaciones con racionalizaciones y se escapaban de decir lo que realmente, cómo habían asesinado a, a, a Guillermo y a Gilberto y a los 8 soldados que estaban también con ellos y los tenían cautivos, y cómo habían inventado mentiras en torno a eso, pero pues que era, como tú bien decías, era para ellos imposible decir de entrada lo que, cómo habían sido las cosas. Y por otra parte, cómo la familia de Gilberto y la familia de Guillermo se encontraban con los asesinos de sus seres queridos, y cómo el pueblo de Caicedo, destruido 7 veces por las FARC, y que se quedó esperando ese día a Gilberto y a Guillermo, que venían en una marcha de la no violencia activa, sufrió ese desgarro tan hondo, y 14 meses después el asesinato de estas 2 personas tan queridas. Sin embargo, el acontecimiento se da, repito, tomó una enorme preparación, tomó una entrega muy honda de las personas de la comisión que se pusieron en eso, y es un espectáculo, quiero decirlo así, es un acontecimiento tan inesperado porque uno no sabe finalmente, por más que ha preparado, qué puede acontecer, que de pronto alcanza niveles de comprensión, no de aceptación del crimen, pero sí de comprensión de lo que pasó, que es impresionante. Lo mismo nos pasó en MeToo. Hay que pensar que hubo que preparar mucho al pueblo también, hubo que preparar a los hombres de las FARC que entraron en MeToo arrasando con el pueblo, donde realmente, por ejemplo, la plaza donde estaba el cuartel de la policía ya no quedó nada, quedó un patio de cemento, que la bombardearon en todas las formas, y ver que finalmente, después de largas conversaciones con la gente del pueblo, con las 11 etnias distintas indígenas que hay en Mitú, eh, eh, con las familias, porque es que en el Baupés
los guerrilleros se llevaron un poco más de 500 muchachos de los internados, muchachos indígenas. Eran extraordinarios para ellos, porque eran muchachos que habían aprendido a hablar bien el español, que tenían discurso, que sabían vivir en la selva y que por eso eran óptimos para las acciones que estaban haciendo las FARC. Y buena parte de esos muchachos los pusieron a atacar a Mitú. Y la mayor parte de los, entre comillas, guerrilleros de las FARC que murieron en Mitú fueron muchachos de ahí mismo, del Bauqués. Pero bueno, es simplemente para decirles, esos fueron procesos hondísimos en que realmente la comisión se jugó hasta el alma, como fue también en los escenarios de los exiliados, de los 24 países donde han exiliados colombianos. Pero sí creo que de todas maneras en todo esto uno encuentra tantas otras cosas para ir construyendo colectivamente. Es cierto, Alberto, yo mismo pensé en un principio, francamente no le tenía miedo. El origen, yo creo que arrancamos del caos. Yo no sé si de estas metodologías epistemológicas, cuando uno arranca, la situación es caótica y hay que estar abierto a que se suelten todas las preguntas y todos los procesos y ver cómo amarrar eso de manera que vaya emergiendo un proceso, una expresión simbólica, como decías, que es tan importante, que permite pasar mensajes que las mismas palabras no alcanzan a entender, y finalmente cómo configurar con eso un discurso, y un discurso unitario en su complejidad y único en sus nuances, en sus bemoles, pero donde todos están unidos en decir lo que finalmente le queríamos decir al país. Y, y eso se lo debemos a esa muchachada tan grande, muchos de ellos. Por eso nosotros sí hemos dicho, no, por favor no se esperen de nosotros un trabajo académico. No éramos académicos, ninguno de nosotros era doctor en historia, ni doctor en ciencias políticas, ni, no, pero sí sabíamos, sí teníamos muy claro, si ustedes quieren, lo que en términos de producción de conocimiento podíamos hacer, como la verdad, digo, producción de conocimiento, producción de método. Yo siempre he pensado que la verdad no se construye, la verdad no se produce, la verdad se encuentra. Uno produce el método, uno construye el método, pero siempre buscando lo que definitivamente lo depasa completamente, que es cuando aparecen cosas que no solamente se pueden afirmar, sino que hay que afirmarlas, aunque se te venga el mundo encima. Eh, eh, Porque no son así porque las diga la comisión, sino porque se logra llegar a conclusiones en algunos casos en que eso se tiene solo, y que es muy importante que lo tengamos en cuenta, pero son verdades parciales en un proceso muy amplio donde hay muchas otras verdades para complementar y para enriquecer. Se me ocurre, Pacho, yo creo que los dos estamos con mucho interés de escuchar qué preguntas y comentarios tienen toda esta gente magnífica que hay ahí. Se me ocurre que hagamos una muy breve reflexión sobre dos puntos que fueron también tema. Tú ya los has mencionado indirectamente, pero uno es este que se vuelve, no lo es originalmente, pero que se vuelve en la práctica, se nos volvió en la práctica un cierto dilema, una cierta tensión entre comprender, ¿no? Y condenar, o entre comprender y perdonar, es decir, cierta sospecha que se empieza a generar. Es comprensible el dolor de una persona, es mi interpretación. El dolor de una persona es comprensible, que lo lleve a que cuando le salen con una comprensión del horror del que fue víctima, tienda a rechazarlo. De hecho, todos sabemos grandes teóricos eh, del fenómeno nazi que plantearon y que rechazaron cualquier
posibilidad de comprender con frases que quedaron grabadas en muchos de nosotros, ¿no? El fenómeno, el holocausto no se debe tratar de comprender, hay que solamente condenarlo, ¿no? Y veían con sospecha y se entiende desde el dolor ese rechazo, pero como tú lo decías, nosotros sí pensamos que, claro, de manera inacabada y parcial, pero que parte del esfuerzo de la Comisión de la Verdad no puede ser solamente el hecho, sino algún intento, también ponerse uno en modo de comprender, ¿no? Logrando diferenciar bien, comprender de perdonar, ¿no? Que hay, entendemos que genere esa sospecha, pero es una cosa en la que personalmente yo creo que hay que seguir avanzando, porque nuestra meta de no repetición requiere de muchas cosas, ¿no? Pero no hemos visto, ni la evidencia muestra, ni los trabajos muestran que la sola condenación lleve muy fácilmente a la no repetición. Y hay muchas evidencias que muestran que la no repetición requiere algunos estar en algún modo de comprensión, aunque nadie se pueda atribuir que tiene la comprensión. Pero es un modo, el intentar comprender distinto, pienso yo, a lo que con razón temen algunas personas, lleva más fácilmente a la no repetición, pero es un tema muy polémico, muy complejo, en el que como en todos, pues está ahí para seguirlo discutiendo con las personas. Y ciertamente el otro, que tú ya lo has tocado y que es tan cercano, es el tema de la reconciliación, ¿no? Pero no en el sentido de la nobleza de la reconciliación solamente, sino de cómo se avanza, que va como junto, ¿no? ¿Cuáles son las formas en que realmente se puede reconciliar este país, ¿no? Em, ¿Cómo se puede, en la Comisión de la Verdad, tuvimos esa experiencia de hacer diálogos que parecían improbables hace mucho tiempo, y lo seguimos viendo, y Colombia ha avanzado en eso. Hay muchas personas que ya dialogan, que se pensaba que no podrían dialogar. No importa por ahora no importa los móviles interiores, ¿no? Pero simbólicamente empieza a crear ese ambiente. Debo traer el hecho de que haya, seguramente muchas personas no imaginaban en la posibilidad de un diálogo de Uribe con Petro, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay una serie de acercamientos que son muy importantes, de Petro con Laforí, independiente de cómo uno juzgue esas cosas mismas de lo que se ha dialogado, acordado, hay un momento en el país en que yo siento que la Comisión de la Verdad contribuyó a eso, además de muchos otros fenómenos, pero que el desafío sería cómo profundizar esas conversaciones, y esas conversaciones, como yo lo decía, estilo Gadamer, en el que el diálogo verdadero solo empieza, ¿no? Cuando las dos partes que están dialogando tienen una disposición a cambiar su postura inicial, ¿no? Si simplemente, y crear una tercera seguramente, ¿no? Es decir, el diálogo verdadero genera una nueva posición, crea, ¿no? Que seguramente es lo que se crea en el arte, ¿no? Que el arte, cualquiera que él sea, de alguna manera es también un diálogo, es un diálogo que se traduce en un arte final que contiene un diálogo y contiene una nueva postura, ¿no? Que no existía antes. Entonces, este punto, Pacho, no sé si te genera algún comentario del rol del comprender, versus solamente condenar, y algo en la reconciliación, y se me ocurre que después de eso pasaríamos a darle la palabra al público que nos acompaña. Pues muy brevemente, Alberto, porque contigo me parece muy interesante escuchar, pero para mí la reconciliación, que la distingo completamente del perdón, y lo traigo porque yo sí creo que la Comisión invitó a la reconciliación, y para mí es el propósito más importante hacia adelante en este momento, la reconciliación entre nosotros los colombianos. Pero para ponerle en un ejemplo, para mí la reconciliación es pues, en un pueblo como Valledupar, donde familias, amigas, encontraron que sus hijos en unas familias se fueron de paramilitares, como el caso de Jorge 40,
y en otras familias se fueron de guerrilleros de las FARC. Y sin embargo, las dos familias viven en Valledupar. Hay dolores muy hondos y hay incriminaciones muy serias de lado y lado, pero los hijos quieren vivir en Valledupar. Y la comunidad en el fondo les está diciendo a unos y a otros, no podemos quedarnos ni en el dolor ni en las rabias que hay entre ustedes. Los niños de Valledupar se merecen que ustedes y todos podamos construir un futuro distinto hacia adelante y que en Valledupar todos sepamos que aquí a nadie lo van a secuestrar, que aquí nadie lo van a extorsionar, que de aquí nadie se tiene que ir, que vamos a generar una confianza colectiva más allá de lo que nos pasó. Para mí eso es la reconciliación y eso generalizado sobre todo Colombia. Y por supuesto requiere una inmensa capacidad de comprensión de qué fue lo que nos pasó, de cómo se armaron lo que en la comisión llamábamos estos entramados, que dieron lugar a que se tomasen decisiones tan complejas. Las decisiones nunca fueron decisiones individuales de alguien que se le ocurrió salir a matar gente, sino que acontecieron en medio de presiones políticas, económicas, de narcotráfico, de asuntos militares, económicas. En esos contextos aparecen las decisiones que dieron lugar a elementos que llevaron a situaciones enormemente conflictuales. Bueno, eso sobre la reconciliación. El perdón es otra cosa. Yo creo que nosotros en la comisión teníamos el cuidado de nunca de tal manera comportarnos con las víctimas que estuviésemos exigiendo que perdonaran. El perdón es siempre una decisión tan individual, tan libre, tan absolutamente gratuita, porque ¿qué le puede pedir una mamá a quien los militares le mataron el hijo? ¿Qué le pueden dar a cambio del perdón? Pero con esto yo sí quisiera escuchar, veo que Guillermo, Owen, Carlos Vázquez, hay una serie de personas que están levantando la mano. De acuerdo, Pacho, pasemos a esa etapa. Guillermo Carvajal, Owen y Carlos Velázquez. Les recuerdo que Guillermo Carvajal es una de las personas que inició este grupo de aperturas. Bienvenido, Guillermo. Te escuchamos. Ayúdenme en la dada de la palabra. Espero, yo hago lo que pueda, pero me ayudan, por favor, el que se sienta cómodo de hacerlo. Guillermo, adelante. Bueno, apasionante el diálogo. Muchas felicitaciones y agradecimientos a Pacho de RU, Alberto Ferguson, por este momento tan impactante y tan enriquecedor. Yo voy a hablar desde el psicoanálisis, ¿no? Ya aquí todos van a hablar de la sociología, yo voy a hablar desde el psicoanálisis. Ay, qué bueno. Que me pareció sumamente interesante el planteamiento de Pacho de arrancada, que fue digamos, el aporte de Alberto, ¿no? De ser capaz de generar un modelo muy analítico. Cuando tú decías que de alguna manera todo comenzó un poco caóticamente, yo empleé esa palabra, ¿no? Es lo mismo que hacemos los analistas, ¿no? Cuando recibimos a alguien, pues todo empieza caóticamente y las aguas se van tranquilizando. Si uno hace lo que Alberto planteó y le dio como algo rector, como algo director dentro del procedimiento que fue el método analítico, ¿no? La capacidad de escucha y la neutralidad. Agregando posteriormente, ustedes lo agregaron, la transferencia al cuerpo de tanto dolor. O sea, tenemos neutralidad, tenemos escucha y tenemos transferencia. Yo pienso que esto es muy, muy importante. La sociología nos tiene que escuchar, ¿no? El psicoanálisis ha sido tremendamente maltratado, perseguido, satanizado, y ahora con el cerebro ni hablar, porque somos muy mal negocio para los laboratorios de droga. Entonces, el tema, por ejemplo, cuando ustedes hablan, que me pareció maravilloso, el modo guerra. El modo guerra, sí. Este es un país guerrero y tenemos que preguntarnos por qué.
Y hay un referente que es maravilloso, que se puede mirar y con el cual nos podemos comparar en términos de la generación de la guerra, que es Esparta. Esparta fue un pueblo guerrero, con un método absoluto para formar guerreros. Y aquí nosotros no formamos niños para la paz, formamos niños para la guerra, lo mismo que hacían los espartanos, deprivando, maltratando, violentando, abusando sexualmente, etcétera, ¿no? Así se formaban guerreros en Esparta, ¿no? Además, nada que tuviese que ver con la cognición o con el intelecto y mucho menos con la filosofía, ¿no? Entonces son las cosas que tenemos que preguntarnos. Yo creo que este es un punto de partida para unir ciencias. La ciencia psicoanalítica con su método y todas las ciencias sociológicas con sus métodos para entender procesos y generar modelos educativos que puedan revertir estos procesos ante todo ese proceso siniestro de Colombia, que es el país en modo de guerra. O sea, el país que fabrica guerreros para que se maten, ¿no? Bueno, muchas gracias Alberto por ese aporte ante el psicoanálisis a esta maravillosa incursión sociológica brutal alrededor de la verdad. Perdón, gracias por, por tu intervención y por esas palabras, Guillermo. Owen Álvaro. Gracias, profesor Ferguson. Un cordial saludo para usted, para el padre de Ruch, por el profesor Gutiérrez y todos los demás panelistas y personas que nos acompañan. Mi nombre es Owen Acevedo y soy de la Universidad del Rosario. Estoy en la clase de psicoanálisis con el profesor Ferguson y Gutiérrez. Y quería hacerle una pregunta a los panelistas y es, ¿cómo se vivió desde la experiencia que ustedes tuvieron en la Comisión de la Verdad el ámbito o la temática de la estigmatización o del estigma hacia las víctimas o los actores del conflicto armado y qué acciones se podrían tomar para afrontar ese estigma que vivieron estos seres humanos y cómo poderlos readaptar a una vida por fuera del conflicto? Esa sería mi pregunta y muchas gracias a todos. Gracias a ti, Owen. ¿Quieres lanzarte, Pacho? ¿Quieres que empiece como te sientas más cómodo? Yo quisiera, pero te sugeriría, ¿por qué no, excúsame, por qué no excusamos o escuchemos primero a las dos personas que tienen levantada la mano? Tienes toda la razón. Vázquez y Fernando Urduz. Perfecto. Entonces, Carlos Velázquez, adelante, por favor. Gracias y buenas noches. Un saludo especial al padre de Ru, a usted, doctor Ferguson, y a todas las personas que están conectadas en este importante foro. Fui militar, 30 años de carrera militar y los últimos 20 años de vida académica y un poco política. Tengo una pregunta, yo creo que más relacionada con el padre de Ruque, con usted, pero también usted, si quiere intervenir, obviamente le agradecería al doctor Ferguson. En su momento, no recuerdo las palabras precisas, Alberto Lleras Camargo decía que la palabra agresiva del jefe político en la ciudad, aquí en Bogotá, allá en el Gun Club o lo que sea, se convertía en un machetazo en el pueblo, de unos contra otros después de un par de cervezas o lo que fuera. Si esa palabra agresiva de los jefes políticos sucedió en esa época así, quisiera saber si a través del tiempo, cuando ustedes empezaron, sí, en el 85 para acá, también eso influía en los victimarios, los jefes victimarios o los jefes o las víctimas que se convirtieron en victimarios, si eso influía en ellos o si ya fue una espiral de violencia que ya no le paraban ni bolas a lo que dijera el uno, lo dijera el otro, sino que se seguían produciendo esas victimizaciones
tan dolorosa y salvaje, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, si la prolongación del conflicto se puede relacionar directamente con la degradación. Mejor dicho, si no se hubiera prolongado tanto, no se hubiera degradado tanto. En cuanto a cantidad de víctimas y el tipo de victimizaciones, de violaciones. Eso porque, por ejemplo, sí, arrancan a estudiar el asunto detalladamente del 85 para acá, pero no sé si tuvo impacto o no, o qué percibieron ustedes, eso que vivimos en Colombia con Pablo Escobar, cómo murió, mejor dicho, que no fue un héroe, ni mucho menos, sino que se vio la magnitud de su acción, después lo que pasó con el cartel de Cali, con el 8000, en fin, si eso influyó para que los victimarios y sobre todo con el narcotráfico y demás dijeran, no, por aquí no es la cosa, o les importó 5 centavos y siguieron adelante en esa espiral de violencia y degradación con el narcotráfico. Muchísimas gracias por esa intervención. Recogemos entonces el comentario de Luis Fernando Orduz y comentamos entonces esas 4 intervenciones. Sí, inicialmente quería como plantear como una primera opinión cuando el padre Roux hablaba sobre la reacción frente a la verdad como una racionalización y recordar cómo Freud decía que cuando uno enfrenta una realidad el primer mecanismo que uno tiene es la negación. Entonces yo escuchándolo como haciendo siquiera un aporte psicoanalítico diría cada vez que la verdad emerge el primer mecanismo que tenemos los seres humanos es negarlo. Y la negación es madre de una racionalización, de una justificación, que puede llevar a una posterior aceptación o que puede llevar a una construcción de una realidad delirante, que es muchas veces lo que construye la gente frente a las verdades cuando les duele mucho y las rechazan y quieren desmentirlas. Eso, una primera cosa. Y una segunda, es un poco, no sé cómo llamarlo, si el síndrome de los hermanos Vicario, donde me pregunto yo, ¿por qué el peso del rumor tiene más fuerza que la verdad? ¿Sí? Como que es una pregunta que me hago frente a todo esto, porque los rumores que corren por los pasillos, por las redes sociales hoy en día, como en el cuento de García Márquez, de Crónica de una muerte anunciada, ¿sí? Es un rumor, lo que corre es un rumor, y ese rumor impone el acto de venganza de los hermanos Vicario, que me parece que es un poco la lógica, yo no sé si sea solamente la colombiana, yo creo que es una lógica social, donde el rumor impulsa mucho a estos actos de venganza, ¿sí? Y que en las novelas imponen el honor, ¿no? El honor de la venganza, es una lógica en que me parece que tenemos de comportamiento, vuelvo y repito, no sé si, creo que esto es universal, pero aquí en el caso de Colombia, el rumor y la venganza, ¿sí? Como 2 mecanismos o 2 dinámicas de operación en Colombia que son más fuertes que la verdad, digámoslo así, o la justicia. Esas 2 cosas. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Pacho, ¿quieres? Pues mira, a ver si yo logro brevemente hacer un pequeño comentario sobre cada una de las cosas y te pido a ti que recojas. Y, en primer lugar, muchísimas gracias, Guillermo, por ese aporte. Sí, yo lo viví al lado de Alberto y Ferguson. Yo creo que allí sí que uno se da cuenta de la enorme capacidad que tiene el psicoanálisis como ciencia para contribuir a una situación como la que vive Colombia, si hacemos este trabajo colectivo directamente sobre la gente y ponemos la mirada sobre la totalidad social de, por supuesto, infinidad de sujetos y de procesos individuales que contribuyen a conformar una totalidad que es mucho más amplia que la suma de todos los sujetos juntos, pero donde uno realmente sí siente que ustedes que tienen la formación del psicoanálisis tienen mucho que decir. En segundo lugar, con respecto a la pregunta de Owen sobre cómo manejamos la estigmatización, Owen, gracias, es inevitable. Parte de justamente ese modo de guerra que está más allá de los lugares de combate es justamente la estigmatización, el señalamiento del otro, la idea del enemigo interno, que la percibimos desde muy atrás en el país, incluso desde antes de la Guerra Fría, estaba ya sonando, y por eso la invitación a crear
la desconfianza entre los colombianos. La confianza colectiva es sustancial para poder tener una seguridad al mismo tiempo colectiva entre todos nosotros. Para los que ustedes y los que estamos entrenados en esto, y seguramente les toca a ustedes vivirlo muchas veces en su trabajo, el señalamiento, la estigmatización, pues es normal y uno por eso no se mortifica. E inmediatamente uno piensa en quién sabe qué dolor y qué sufrimiento haya en la persona que me está atacando en esa forma tan grande. Con toda seguridad que se ataca así, en su familia debió haber un secuestrado o debió haber una persona herida de una manera particular y por eso lleva tanto dolor para expresarse de esa forma. Pero pues es una de las cosas que hay que enfrentar con más decisión. Hay que tener una enorme capacidad de comprender, antes que nada, a la persona que está estigmatizando, porque es parte del problema. No sé cómo lo toman ustedes en psicoanálisis, pero para mí pues es un síntoma de que hay un problema profundo y que es un problema social hondo. Yo me acuerdo cuando nosotros hablamos con todos los expresidentes vivos. Pero yo me acuerdo perfectamente cuando el expresidente Uribe insistió mucho en que yo tengo que llegar a tener 4 millones de informantes en este país, porque yo no puedo confiar en lo que hay en este país. Todas esas cosas, pero no trae a cuento el presidente Uribe, pero es que esto se ha dado de todos los lados. La combinación de todas las formas de lucha se dieron, es decir, la utilización, además de la política, meter al lado de la política personas ilegales que tengan armas, ha sido una cosa que se dio en todas partes en el país. Gracias Carlos Vázquez, gracias de veras por ese aporte, me pareció interesantísimo saber que hablas del mundo militar después de haber vivido la experiencia de militar. Una de las cosas que yo siento como de mayor responsabilidad en este momento es cómo lograr una conversación a fondo con el mundo militar hoy en Colombia. Es importantísimo, nosotros necesitamos del ejército, necesitamos de la policía. Cuando nosotros decimos que sentimos muy hondamente que hay que hacer un cambio en el sistema de seguridad, no quiere decir acabar con el ejército. Cuando le decimos a Naciones Unidas y a la Unión Europea, por favor, no nos den plata para la guerra, queremos un ejército para la paz, con toda su capacidad, con toda su formación, con todo su profesionalismo, pero totalmente convencido de que es un promotor de paz, es un ejército que lo que más le importa es que los colombianos vivamos entre nosotros unidos. Y esos son puntos que me gustaría conversar muy en profundidad. Por supuesto, la continuación de la guerra y la prolongación de la guerra tienen muchísimo que ver con la degradación de la guerra. Y es que esa es una de las cosas que vimos con más claridad. La guerra empieza en cualquier momento, a veces por las cosas más ¿qué diría yo? La proporción del fenómeno que se desarrolla después y la brutalidad de lo que eso coge no tiene ninguna relación con la pequeñez del evento que dio lugar a que empezara la guerra, pero una vez que empieza la guerra puede llegar a tener momentos espantosos. Miren lo que ha pasado en este momento en Ucrania, yo estaba reflexionándolo esta mañana. Sí, Rusia hizo algunos ataques a blancos civiles, pero ahora que Ucrania voló el puente que conecta Rusia con Crimea, inmediatamente Putin empezó las masacres en serio. Y una vez que eso se da, la complicación y la degradación puede llegar a niveles espantosos, como pasó en las 2 primeras guerras anteriores, y entonces se hace mucho más difícil parar las cosas y la prolongación se acrecienta. Para nosotros tuvo la gravedad de la entrada del narcotráfico, sin lugar a duda, por eso muy buena la mención de Pablo Escobar, la entrada del narcotráfico en la guerra y la unión, eso es una sola guerra,
todo el mundo insurgente y paramilitar con el narcotráfico entra a complicar enormemente las cosas y a ahondar la degradación de manera, y por supuesto también la corrupción y de maneras impredecibles. Finalmente, Luis Fernando, estaba yo pensando, oyendo ese comentario de toda esta línea de pensamiento francés que habla de la desrealización de la realidad. Es una manera la verdad no tiene nada que ver con la realidad. La verdad depende solamente, la verdad pública, depende solamente de tener un discurso que sea suficientemente coherente, que sea convincente, que se pueda posicionar en un ambiente, además con sistemas mediáticos fuertes. Y usted puede lograr el Brexit en Inglaterra, o usted puede subir a Trump en Estados Unidos, y no necesita para nada de la verdad. Lo importante es que el discurso tenga la capacidad de movilizar y de apasionar y de generar odios y de generar entusiasmos. Y yo creo que estamos a través de los medios enfrentando una situación de ese tamaño, que justamente hay que encontrar la manera de no dejar que la gente quede atrapada, y si tú quieres también en las realizaciones que eso conlleva para poder movilizar en el espacio de lo público. Creo que atendiste muy bien las 4 intervenciones, Pacho. Solo voy a referirme muy brevemente a una, al estigma que nos trae Owen, porque esto fue algo muy importante en todo el proceso de la Comisión de la Verdad, es decir, la superación de los estigmas. Entiendo como el estigma un fenómeno que oculta al verdadero ser humano detrás de ese estigma, ¿cierto? Entonces, esa persona ya no se ve una persona, sino se ve un guerrillero, se ve una persona buena, una persona mala, ¿no? Y como que no se descubre el ser humano. Entonces, sí, este proceso de encontrar la verdad implica un esfuerzo de desestigmatización muy grande, ¿no? Del otro, de uno mismo, ¿no? Uno también tiene sus autoestigmatizaciones y la gente las hace. Luego, yo creo que tener el fenómeno del estigma que hacen las personas de los demás en todo tipo de direcciones, ¿no? Es lo que se veía cuando uno veía que un ser humano estigmatizado, lo cual no quiere decir que no sea cierto el título en cuanto a la actividad que desarrolló, pero digo, limitado a eso, es decir, estigmatizado con que es un guerrillero, con un paramilitar, con una persona, con un rico, con un pobre, ¿cierto? Todas esas que son verdades en un nivel, ¿no? Esconden el ser humano, luego el hacer florecer la persona detrás de esto es muy importante. Hay con muchas personas que hablábamos de los fenómenos del matar, hay quienes sostienen que uno para matar a otra persona tiene que estigmatizarla, ¿no? Que no es posible por más, pues, en términos generales, ¿no? Matar a alguien si uno no lo ha estigmatizado de alguna manera y que eso como que justifique ese asesinato. O sea que gracias por traer ese tema porque es un tema muy pertinente a todo lo que fue la Comisión de la Verdad y a lo que es la verdad. María Inés, ¿cómo estás? Muy bienvenida y por favor te escuchamos. María Inés Cuadros. Hola Alberto, gracias, y a Francisco de Rú, que admiro muchísimo. Quería resaltar básicamente que he leído con mucha atención el informe y tal vez, como lo puse ya en el chat, lo que más me impresionó ha sido el capítulo de la niñez, y dentro del de la niñez, la orfandad. Yo he trabajado mucho tiempo en el campo de la niñez y tenía claro el impacto del conflicto en la niñez, tanto por los niños y niñas y sus familias desplazados,
por el reclutamiento de ellos, la afectación terrible en las escuelas, pero la parte de la orfandad, sabiendo que existía, me parece que estaba muy invisibilizada y que la comisión ha logrado ahí un punto de abrir pues una parte de la realidad de esta Colombia que no estábamos mirando ni siquiera, digo yo, todos los que nos consideramos niñólogos. Y pensaría como mirando con el optimismo que creo que debemos mirar el resultado de la comisión, que tal vez tengamos que hacer un trabajo más intenso en todo lo que tiene que ver con el duelo, con la capacidad de reconocernos como un país de huérfanos, donde ha habido pues grupos inmensos afectados por esa situación y de familias creciendo principalmente sin los varones en casa, sin los padres, porque ese capítulo también muestra todo lo que sucedió con los hijos de los policías, de los soldados, con los hijos de los paramilitares, cómo se les estigmatizó y cómo, digamos, cómo necesitamos hacer un trabajo profundo en esa reparación del dolor de la orfandad y de la estigmatización por ser hijo de. Eso quería señalar y escucharlos a ustedes, Alberto y bueno, el profesor Guillermo, que fue mi profesor, pero ya hace tanto tiempo, que quedé asombrada de verlo tan joven. Bueno, y Pacho, pues como sabes, admirándote mucho y sabiendo que el trabajo ha sido extraordinario, el que ustedes han hecho. Cuenten con todo el apoyo de los grupos de niñez, de la Alianza por la Niñez. Yo estoy muy cerca de aldeas infantiles, Save the Children, de manera que sepan que estamos ahí para apoyar, para mirar qué tenemos que hacer para colaborar para que esto salga bien ahora que estamos en un cambio. Gracias. Muchas gracias a ti, María Inés. Voy a mirar si hay otra intervención para recogerla, porque yo creo que ya nos acercamos al cierre. Ana Cristina, tu mano se subió y se bajó. ¿Eso fue accidental o...? No sé. Tranquilo, no, estás enmudecida, no te preocupes. ¿Hay alguna otra intervención? ¿Alguien más que quiera comentar? Pacho, por favor. Ah, sí, Sergio, por favor, adelante. Sergio Esteban Cabrera. Sí, hola. Buenas noches a todos. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, señor. Escuchamos, Sergio. Bueno, escuchándolos, la primera idea que se me viene es que a veces cuando se abren estos espacios de preguntas es difícil formular una pregunta porque las reflexiones, como ya lo han mencionado en muchos otros ámbitos, requieren ese espacio, ¿no? Entonces eso es interesante cómo incluso en estos espacios buscamos las preguntas, pero a veces olvidamos que a veces no hay que apresurarse a hacer preguntas, sino a veces como a recibir la reflexión. Pero es un pequeño paréntesis. Me quedé pensando en el tema de la vinculación y de lo complejo que resultan los vínculos y lo que puede implicar. Y para mí es un poco claro o es muy cierto que efectivamente podríamos hablar de que en Colombia hay una vinculación en modo guerra, ¿sí? Entonces yo me detuve un rato a pensar en cómo transformar eso, que sería una de las preguntas fundamentales en el análisis o en todo este proceso de la verdad y del reconocimiento. Y se me ocurría precisamente que tal vez dos estrategias o dos funciones que ayudarían a eso sería, por un lado, recuperarles el espacio público a partir de buscar o promover espacios de reflexión, y la otra es recuperar la voz de las personas, porque frente a este tema de el delirio o los rumores,
o cómo todo eso ocupa casi que el espacio de la verdad y de la reflexión y de ese proceso de la verdad. Lo contrario para contrarrestar eso precisamente sería buscar en esta vinculación de guerra donde no todo el tiempo se está en guerra, sino que además todo el tiempo se está en preparación de guerra, es como sacarse de ese ritmo, si se quiere, pues como industrial, como todo el tiempo girando, para buscar tiempos de pausa. Y eso sin lugar a dudas, paradójicamente es agresivo, sería agresivo. Y yo creo que ahí sería interesante pensarse en esa transición de más bien lograr no estar en guerra, sino tal vez recuperar cierta agresividad que los vínculos siempre van a implicar. No sé, pensaba un poco eso escuchándolos hablar y escuchando las preguntas que iban haciendo. Gracias, Sergio. No veo más preguntas ahorita. Te propongo, Pacho, si quieres comentar esto y yo después hago un cierre y cerramos, ¿no? Porque ya el tiempo se nos acabó y el compromiso con todos es de esa manera. Entonces, adelante, Pacho, y nuevamente mil gracias por haber estado aquí con nosotros y escuchamos y después cerramos y listos. Bueno, pues yo empiezo también por agradecer, porque veo que ustedes han perseverado en estar aquí presentes y vi también el agradecimiento que nos dejó Carlos Velázquez, que se tenía que retirar. Empiezo por Sergio, que es la última intervención sobre la vinculación. Sergio, a mí me ha servido bastante con los jóvenes y hay además un movimiento de jóvenes enorme, entre otras. Ana Cristina ha estado muy en ese movimiento de jóvenes, acompañándolo en todo el país y a nivel internacional, como es una de las cosas que surgieron en la comisión de la generación P+, como se llaman ellos. Una de las cosas que me ha servido con ellos es recordar a Gandhi. Una de las preguntas que a Gandhi le hacían era, ¿cómo es posible que en la época de Gandhi, pues cuando los hindúes de la India eran solamente 450 millones a mediados del siglo pasado, y le preguntaban, pero ¿cómo es posible que habiendo aquí solamente 200.000 ingleses, la mayor parte del ejército, los ingleses nos tengan sometidos a 450 millones de personas? Y Gandhi les respondía, es por la forma como estamos vinculados con ellos. Más exactamente les decía, es porque nosotros colaboramos con ellos. Entonces originó todo ese discurso de la no colaboración. Y para traerlo a los jóvenes colombianos es invitarlos a, por favor, no colaboren con nada que los vincule con la guerra, con el odio, con la animadversión, con la estigmatización. Si reciben algo que les llega a su teléfono, un WhatsApp, un Twitter, en que se está agrediendo a otras personas, que eso se muera en su teléfono y que ustedes tomen una actitud muy consciente de no colaboración. Respecto a lo que dice María Inés, sí, a mí me impresionó mucho. Te confieso que las conversaciones sobre las cosas de la niñez me golpearon enormemente. Guardo un episodio que me golpeó de manera particular. El paramilitar que tenía a su hijo y que finalmente lo llevan a la cárcel en Medellín, a la cárcel de alta seguridad. El niño creció pues porque el niño nace cuando su papá estaba en la guerra. No quiero en este momento contar el nombre, pero el niño pide que, ¿por qué él no puede ver a su papá? Cuando el niño ya toma conciencia de que sí tiene un papá, entonces le cuentan que el niño lo que pasa es que el papá está hospitalizado porque tuvo un accidente de carro y que cuando el papá salga, pues el papá vendrá. Finalmente el niño molesta tanto que ya un poquito más grande lo llevan, pero entra a la cárcel de Bellavista y él inmediatamente les dice, pero esto no es un hospital, si es que yo he visto en la televisión que los hospitales son distintos.
Entonces, por ahí le explican que no, que lo que pasa es que en el accidente su papá golpeó a otro señor que es el que está hospitalizado y entonces cuando el otro señor salga del hospital a su papá lo sacan de la cárcel donde lo tienen detenido. Entonces el niño, esto lo cuenta el paramilitar, el niño comienza a rezar para que el otro señor se cure rápido. Pero un día en la escuela, ya cuando el niño tiene casi 7 años, los niños se ponen a hablar sobre los papás y le preguntan a este chico que quién es su papá. Entonces el niño le da el nombre y los niños se meten en el teléfono. Y resulta que el papá es Piraña. Y entonces, y resulta que Piraña es un paramilitar y Piraña está en la cárcel por haber matado a más de 600 personas. Entonces el niño vuelve a la cárcel ese día y esto lo cuenta Piraña. Y me lo cuenta ahí en EAFIT, en Medellín, y se conmueve. Y dice, llegó mi hijo ese día, y me dice, papá, es que yo sé que tú eres un paramilitar y no me lo habías contado. Y él se queda sorprendido. El niño va más allá y le dice, papá, ¿a cuántos niños mataste? Y este Piraña al contar eso se pone a llorar. Y dice que fue el golpe más profundo que recibió en su vida, que él le dijo al niño, mira, pero es que yo te voy a contar lo que también me pareció de niño. Cuando yo era un niño de 10 años, la guerrilla vino a San Rafael, donde nosotros vivíamos en el oriente antioqueño, y mató a mi papá y a mi mamá. Y por eso yo terminé siendo paramilitar. Pero bueno, esto es un poco para distraer que el dolor que trae su querida María Inés del sufrimiento de los niños cayó muy en el corazón de la comisión. Gracias, como termino yo, gracias por todo, gracias Alberto por la invitación, gracias a todos por lo que están haciendo por este país desde el espíritu, desde el corazón de muchísimos colombianos y colombianas que ustedes han ayudado a encontrarse como seres humanos. Ay, no te oigo, Alberto, ¿qué pasaría? Perdóname, Pacho, ya aquí tiene la vez. Te agradecí a ti y a todos los asistentes este espacio, fue muy importante para nosotros, muy interesante haber tenido esta oportunidad. Los invitamos a, por lo menos por ahora, las 2 siguientes conferencias que tenemos el martes 18 y el martes 25. El martes 18 va a estar Guillermo Carvajal con Francisco Cajiao hablando del malestar en nuestra educación. Y en octubre 25, Luis Fernando Orduz con Moisés Basserman hablando del malestar en nuestras ciencias. 2 temas muy interesantes y que hacen parte pues de esta política que tenemos en Aporturas. Muchísimas gracias por este tiempo y les deseamos un resto de día muy, muy agradable y muy tranquilo. Mil gracias. Gracias a todos y a todas.